En este video vamos a hablar sobre el recorrido económico de Ecuador desde 1980 hasta la actualidad. Nos vamos a presentar uno por uno. Jamie Jiménez Rodríguez. Hola, mi nombre es Alejandro Díaz. Alondra Brenes Vargas. Buenas, mi nombre es Kendall Hernández Zúñiga. Hola, mi nombre es María Valeria Chacón Rodríguez. El principal objetivo del Ecuador en los últimos 30 años ha sido mantener una evolución económica estable. Dicha meta se ha visto rodeada por innumerables cambios en la política monetaria del país. Situaciones como la drástica caída de los precios del petróleo a mediados de los años 1980, las grandes variaciones de las crisis sufridas por este país, como lo fue la crisis financiera a mediados del año 1999, generando una devaluación del sucre en más del 100%, y posteriormente la adopción del dólar americano como una moneda oficial del país. Es por esto que en el presente video se explicará el recorrido económico de Ecuador desde 1980 hasta la actualidad, incluyendo antecedentes relacionados con la historia y economía recientes del Ecuador, como el proceso de dolarización y cómo este afectó a la economía ecuatoriana, junto a otros aspectos sociales y políticos de interés que permitan comprender la evolución del estado económico del Ecuador. El auge de las exportaciones petroleras a partir de la década de 1970 fue un eje importante en la historia de la economía ecuatoriana, sobre todo porque estuvo acompañado por un aumento de los precios internacionales del petróleo crudo. Todo ello condujo a transformar el desarrollo económico ecuatoriano, centrado hasta ese entonces en un modelo agroexportador. Pero una economía basada en el petróleo también haría sentir sus efectos. En las décadas de 1980 y 1990, la caída de los precios del petróleo significó varios impactos negativos en la economía del país. Entre ellos, el crédito externo crecía de forma gigantesca y al terminar el año 1984, el saldo de la deuda externa se había duplicado con respecto a 1979. Los servicios de intereses y amortizaciones de este crédito se elevaron tanto que las divisas provenientes de las exportaciones del petróleo fueron insuficientes para atender estos pagos. Otro impacto fue que el compromiso de los pagos de créditos externos prácticamente estaban estrangulando la economía nacional. Por ello, desde 1983, el gobierno inició las renegociaciones de este crédito. Es por esto que para alivianar parte de los problemas del comercio exterior, se modificó la paridad del sucre frente al dólar. A raíz de la crisis económica, el país afrontó la inflación de manera incorrecta, ya que se desarrollaron normativas en las que se debían acatar por el sector público. El Estado ecuatoriano controlaba áreas estratégicas y abrió las puertas a programas de promoción al Fondo Monetario Internacional. Algunas de las causas del colapso bancario de Ecuador entre 1990 y el 2000 fueron el aumento en la tasa de intereses, la pérdida millonaria a causa del fenómeno del Niño. Por otro lado, la falta de control de liquidez de algunas de las instituciones financieras. Todo esto trajo diversas consecuencias para el país, de las cuales resaltan que el Banco Central de Ecuador tomó una decisión imprudente de manera auditoria resolver la emisión de la moneda en papel. Hubo descapitalización en el sistema, las tasas de índice de pobreza crecieron y hubo fuga de capitales, además de que se contaba con poca o nula confianza en el sistema financiero nacional. Crisis coyunturales 1998 al 2000. La literatura económica hace referencia a una fase comprendida entre los años del fin del siglo XX. Las causas coyunturales tienen varias causas que han estado detrás de ellas. Van desde problemas provocados por el fenómeno climático del Niño, problemas financieros internacionales, reducción del precio del petróleo, cierto nivel de corrupción interno, crisis de carácter político y el derrocamiento de dos presidentes, lo que ha afectado la confianza en la marcha económica del Ecuador. Todos estos problemas serían los antecedentes de la adopción del dólar como moneda de curso legal en Ecuador. El país se fue recuperando un poco tras la dolarización. Se enfrentó a gran cantidad de migraciones, por lo que mejoró la calidad de vida, se abrieron más puertas de trabajo y se alcanzó un nivel de estudio más alto en varias partes o en varias personas, más que todo en las que fueron inmigrantes. Por otro lado, también hubo grandes pérdidas culturales al haberse ido gran parte de la población
pesar de que trajo ventajas, como fueron mencionadas, ¿verdad?, de que se abrieron diversas cantidades de trabajo, de hecho dejó que los profesionales que no tenían trabajo abarcaran esas áreas y que los que no tenían profesión pudieran estudiar y así poder ser profesionales a futuro. Todas estas migraciones tienen diversas teorías, en las cuales las como más resaltantes son la teoría de ser una decisión individual para poder mejorar, crecer como persona. Otras dicen que fue para apoyar el desarrollo económico de la nación, para poder solventar el hogar. Es otra de las teorías en las cuales se dice que fue como una técnica familiar de las personas ecuatorianas al irse a otros países para poder llevar la comida a los hogares. Ecuador es la octava potencia económica más grande de Latinoamérica según el FMI. Y hablando de la economía, hay que ver que su crecimiento es el foco principal de cualquier país que se encuentre en dificultades sociales, políticas y económicas. Ecuador ha presentado una gran volatilidad en su crecimiento desde tiempos atrás. Cabe también recalcar que uno de sus malos momentos con respecto a la economía es la crisis del feriado bancario en el 99, además de la caída del precio del petróleo en 2016. Por otro lado, el gasto del gobierno se considera una de las variables más analizadas en cuanto al crecimiento de la economía y los gastos del gobierno. Además, podemos enfatizar que la relación existente entre ambas variables siempre dependerá de la forma en que se use la política fiscal, es decir, que puede variar la aceleración o el retardo del crecimiento en la economía. También se tiene que realizar el consumo final de los hogares, el cual permite a los países expandir y equilibrar sus economías hacia un mayor crecimiento, ya que esta última representa un gran porcentaje del gasto de un país. Lo anterior hace que se convierta en uno de los enfoques más importantes de la demanda interna del país. Volviendo al Ecuador, durante el periodo de la Revolución Ciudadana, se mantuvieron valores superiores a los periodos de los gobiernos anteriores, en donde se concentraron mayormente en el gasto público. Esto se debe a las diferentes asignaciones monetarias efectuadas para construir y promocionar el modelo económico denominado matriz productiva, en donde se implementa el IVA a todo el Producto Interno del país. Por su parte, el Ecuador, en el ámbito del consumo final de los hogares, fue de suma importancia en la Revolución Ciudadana, la cual tuvieron valores nunca antes vistos en los partidos anteriores. En efecto, esto funcionó en la manifestación de la inversión y el gasto público, los cuales estaban elevando la calidad de los servicios públicos, tales como la educación, la salud y el transporte. Además, podemos ver el crecimiento económico, el cual es impulsado por una nueva bonanza petrolera que permitió una política fiscal expansiva. Además, podemos ver la devaluación del dólar, lo cual hizo que el comercio externo y la tasa de crecimiento del PIB mejorase. También tenemos que ver la contraparte, en donde se caracteriza por la disminución del precio del petróleo, la apreciación del dólar y el aumento de las tensiones políticas por el caso Odebrecht, sin antes mencionar también el terremoto del 2016 en Manabí y Esmeraldas. Por otro lado, podemos asumir que la ingobernabilidad del Ecuador mantuvo variables macroeconómicas con las exportaciones petroleras y no petroleras. Esto quiere decir que las iniciativas sobre la economía están mal planteadas, ya que se basan en las exportaciones petroleras. Y por último, esto quiere decir que el gasto del gobierno presenta dos tipos de condiciones, donde se puede apreciar las economías de crecimiento como también las de decrecimiento de la misma, ya sea por el mal uso del financiamiento fiscal o los diferentes factores que han influido a lo largo del tiempo, ya sean ambientales, políticos o sociales, además de las muchas problemáticas que afronta el Ecuador y como los altos niveles de gastos también pueden ayudar a una mejor economía en el territorio ecuatoriano. Bueno, esto fue un poco de los recorridos económicos que tuvo el país ecuatoriano desde la independencia hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención.